una autoridad tirana frente al pueblo, sino que nos dio esto para que nosotros podamos guiar al pueblo, para que nosotros podamos, guiarlos, como decía su palabra, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia de Dios. Y nuestra función principal como ministros es justamente poder servir. Las características del servicio las entregó nuestro Señor Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 20, cuando nos dice la forma en que nosotros tenemos que hacer este servicio. En una oportunidad los apóstoles le preguntaban por qué ellos querían entre ellos mismos ser grandes. Y como es la naturaleza humana, ¿no es cierto?, de querer buscar siempre figurar por los demás. El Señor les dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 20, vamos a leer, en el verso 26, «Mas entre vosotros no será así, sino que el que quisiera entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quisiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». La palabra ministro viene del griego minister, que significa servir. Nuestra primera función como ministros es servir. Y servir de todas maneras y de todas formas. Nosotros tenemos que servir como sea. Si tenemos que servir de la manera que tengamos que servir, no importa. El Señor nos dio el ejemplo de cómo tenemos que servir. El cuerpo ministerial está para servir a la iglesia. Y esa es la forma principal en que nosotros tenemos de realizar este trabajo que Dios ha entregado en nuestras vidas. Nosotros estamos para servir. Y estamos hechos para servir. Y nuestros hermanos que asumen el ministerio tienen que tomar eso como parte de su responsabilidad. Su responsabilidad es servir. Y amados hermanos, no hay un servicio menor. Si tenemos que barrer, barremos. Si tenemos que servir comida, servimos comida. Si tenemos que ir a ungir a alguien, tenemos que ir a ungir. Si tenemos que asistir al que tenemos que asistir, tenemos que asistir. Porque así es nuestro Señor. Y así lo hizo nuestro Señor. Nuestro Señor, cuando se le aparece en una de las tantas veces a los discípulos, después de haber sido glorificado, se les presenta y dice que cuando los ve en el mar, Él estaba a la orilla, dice, y empezó a preparar un pescado. Y preparó un pescado al Señor, nuestro Salvador, el Rey de Reyes. Dice la palabra de Dios que les hizo un pescado. Y cuando salieron los apóstoles no lo conocían quién era. Y les sirvió, les dijo, ¿tienen hambre? Y les dio de comer. Y después se manifestó a ellos. Y estoy hablando cuando el Señor ya había sido. Él nos dio un ejemplo de servicio, amado. Ese es el servicio que nosotros tenemos que tener. Él nos enseñó, en su forma de ser, la manera en que nosotros tenemos que ejercer este ministerio. Amados hermanos, nosotros tenemos deberes que cumplir como ministros. Tenemos también requisitos que cumplir como ministros. Yo creo que ustedes los conocen, todos ellos, ¿no es cierto? Están allá, ¿no es cierto?, en 1 Timoteo, en el capítulo 3, están en Tito, el capítulo 1, verso 7 en adelante. Hemos leído muchas veces acerca de los requisitos, ¿no es cierto? Y yo sé que nuestros hermanos, ¿no es cierto?, que están aquí cumplen esos requisitos, porque ellos, ¿no es cierto?, tienen que examinarse como cada uno de nosotros frente a eso. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos que entender que esta labor ministerial es una labor que nos va a tomar para el resto de nuestras vidas. Y muchas veces es una labor, ¿no es cierto?, que nos va a traer mucho sufrimiento y mucho dolor en nuestra vida. El pastor tiene que cuidar sus ovejas. Y el pastor tiene que cuidar cada una de sus ovejas, porque le fueron entregadas por el Señor a su cuidado. Nos fueron entregadas por el Señor a nuestro cuidado. Y significa eso que tenemos que guiarlas y cuidarlas y protegerlas como el Señor mismo lo dio.
Cuando nosotros tengamos dudas acerca de cómo tenemos que obrar, oremos al Señor y pidámosle su dirección. Y pensemos, ¿qué haría el Señor en mi posición frente a esta situación? Cada vez que nosotros pensemos, ¿qué haría Dios? ¿Qué haría el Señor Jesús frente a esta situación que estamos viviendo? Dios nos va a guiar con su Espíritu para que entendamos cuál es el propósito de nuestro Espíritu y de lo que tenemos que hacer delante de Dios. Amados hermanos, dice la palabra de Dios en el libro de Tesalonicenses que una de las características que tenemos que tener como pastores y como ministros es la de servir sin engaño y sin astucia, dice. Vamos a leer el libro de Primera Tesalonicenses, en el capítulo 2, versos 3 al 8. Porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño, dice el apóstol Pablo, sino que fuimos aprobados de Dios, para que se nos encargase el Evangelio. Así hablamos no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. No como el que agrada a los hombres. Aquí no tiene que ver esto, amados hermanos, con la política. En la política, ¿no es cierto?, la gente agrada a los hombres, porque ese agrado a los hombres significa tener más autoridad o significa tener más poder. En la iglesia tiene que ser agradar a Dios por sobre todas las cosas. Y el agradar a Dios significa un costo grande muchas veces. Una vez recuerdo que un hermano me dijo: hermano, yo sé lo que hay que hacer, pero el costo que hay que pagar es muy caro, me dice. El costo de servir a Dios significa muchas veces la soledad. ¿Por qué la soledad, amados hermanos? Porque muchas veces las decisiones que se tienen que tomar no son decisiones fáciles, sino son decisiones difíciles.